Buenas tardes, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a una sesión más de webinars. Nada más recordarles que esta sesión fue en la tarde exclusivamente el día de hoy por un tema de agenda, pero todas las demás van a seguir siendo jueves en la mañana. Les agradecemos muchísimo su participación. Siempre pueden hacer los comentarios en el chat, ahí lo tienen habilitado. Y bueno, yo creo que Joseba será el encargado tal vez más un poco de dar las indicaciones y presentar a los ponentes del día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias por seguir este proceso con nosotros. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes en Costa Rica, buenas noches en España. Nada, simplemente pues la dinámica será como otros seminarios. Tendremos una serie de tres presentaciones, una la harán dos personas de la misma empresa. Haremos todas seguidas y ahí con la idea más o menos de dejar una media hora final para que podáis hacer las preguntas que queráis o que quieran realizar. Para las preguntas pueden levantar la mano en la aplicación, tenéis ahí un iconito que pone levantar la mano y entonces os daremos paso para que podáis hacerla en voz, o si alguien prefiere pues ponerla en el chat, pues yo iré un poco leyendo las diferentes preguntas que vais lanzando. Agradecer a los ponentes, pero casi más prefiero que Euken nos sitúe un poco en la temática del webinar y nada, Euken, adelante. Gracias, Joseba. Buenos días, buenas tardes en Costa Rica y buenas noches desde este gélido invierno que estamos padeciendo en estos últimos días en el País Vasco y yo creo que por extensión también en España, ¿no? A modo de un poco de introducción, yo creo que este programa que hemos diseñado en el marco del programa Mueve bascula entre lo que puede ser la formación, el mentoring y las últimas sesiones que estarán orientadas hacia el desarrollo de un ejercicio práctico y seguramente el coaching que puede ir arrastrando, ¿no? Pero me gustaría especialmente destacar estas dos primeras sesiones que estamos abordando, la pasada, el del jueves anterior y la de hoy, ¿no? Y que están en cierta manera centradas en la temática de Smart Cities o ciudades inteligentes, ¿no? Somos conscientes que muchos o que algunos de vosotros podéis percibir esta realidad como muy lejana a esta temática, ¿no? Pero entendemos que el programa Mueve y las oportunidades que se derivan de los planes proyecto y sobre todo de las obras demostrativas abre la puerta a realizar algún tipo de incursión, aunque sea modesta, en el campo de las tecnologías urbanas y su posterior socialización. Creo que podéis seguramente iniciar este proceso y recordar que no existen proyectos globales o de colonización tecnológica global inmediata en las ciudades, sino que parafraseando yo creo, al súper conocida poema de Machado, también se hace camino al andar hacia las ciudades inteligentes. El pasado jueves se abordó la identificación de algunos dispositivos, no sé, lo que podría ser la sensórica, tal vez lo que podríamos identificar como lo físico tecnológico, ¿no? Y hoy abordaremos fundamentalmente lo que puede ser más intangible, el software, ¿no? De hecho, la pasada semana pues creo que se ha hablado del conteo y tracking, un tema vinculado al agua, y desgraciadamente yo creo que no tuvimos posibilidad, por las dificultades de conectividad, de poder presentar una experiencia también significativa en el campo del alumbrado inteligente, de las Smart Lighting, con LED y luego sistemas de identificación presencial vinculados a la intensidad lumínica. De hecho, yo creo que Joseba también me comentaba que en los próximos días os podremos remitir a aquellos que estuvieron apuntados en la sesión anterior un vídeo también identificativo o demostrativo de lo que era Smart Lighting. Hoy, como os comentaba, expondrán experiencias con un carácter seguramente más intangible, más tipo software, en lo que se intenta seguramente dar respuesta al valor de la recogida de la información y explotación de datos. Hablamos de la nueva economía del dato, que abre sin lugar a dudas enormes posibilidades, nichos de negocio, empresariales, etcétera. Pero no podemos obviar que en el caso del sector público puede mejorar notablemente la prestación de servicios y su sostenibilidad. En el panel de esta sesión contamos con 3 presentaciones. Si bien
yo creo que mayoritariamente provienen de aquí, de España, aunque debemos significar que existen también algunas empresas ticas de Costa Rica que desarrollan una excelente labor y ofertas de producto en este campo. El primer expositor, el primer ponente, será Unai Martínez. Es doctor ingeniero en control, automatización y robótica, estudios que complementaban su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Aunque él realmente se autodefine como inventor, creo que supera ampliamente este perfil, incorporando también el calificativo de emprendedor. La verdad es que, como bien sabéis, el inventor es un perfil enormemente complejo, que a veces choca de frente con la viabilidad económica de la iniciativa, con las posibilidades de desarrollar una empresa y máximamente vendiendo seguramente lo que puede ser el copyright o lo que puede ser el registro de la propiedad, pues creo que sería suficiente. Este no es el caso de Unai. Unai yo creo que ha promovido fundamentalmente iniciativas, yo creo que de enorme interés, ¿no? Yo creo que aun siendo ingeniero, a veces es algo que en muchas ocasiones suele chocar, también tiene una importante faceta humana y también solidaria, no solamente como voluntario en asociaciones de tiempo libre para jóvenes o hasta cooperante en Cuba, sino que podemos reseñar que su tesis doctoral versaba sobre el diagnóstico precoces de alteraciones neurológicas en la enfermedad de Alzheimer. Al margen de su actividad docente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, su presencia en este foro, en el día de hoy, en la sesión de hoy, es gracias a ser reconocido como un especialista en inteligencia artificial, en machine learning y estrategia de datos. Por ello, nos gustaría que nos explicara la empresa Scooting, de la que es CEO, y también este motor de inteligencia artificial que contribuye, sin lugar a dudas, a reducir los costes de la analítica avanzada de datos. Posteriormente, después de Unai, contamos con una presentación que viene de la mano de Íñigo Perona. Es ingeniero informático y doctor también internacional en ciencias de la computación. Es profesor de la Universidad Vasca en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Hoy está con nosotros en su condición de investigador de un grupo, el grupo Aldaba, Algoritmos, Minería de Datos y Paralelismo, que está conformado por diversos profesores universitarios y de diversas disciplinas. Y actualmente yo creo que está dirigiéndose, orientándose hacia computación fisiológica y más específicamente en el diagnóstico y prevención de enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, etc. Pero tranquilos, hoy no le hemos traído aquí para que nos hable de su trabajo en estas enfermedades neurodegenerativas, sino más bien en pequeños proyectos de investigación aplicada, como es el caso del análisis predictivo en el ecosistema de ciudades inteligentes. Descubrir las oportunidades del trabajo sobre los datos en espacios determinados, como pudiera ser un barrio, arroja un balance muy positivo en el campo predictivo y, por supuesto, en el ajuste y racionalización de los propios servicios municipales. Finalmente, la última exposición intentará dar respuesta a cómo modelizar sistemas integrados de inputs que provengan de equipamientos tecnológicos urbanos. Por ejemplo, cómo podemos visualizar interna y externamente toda la información que se genera y hasta profundizar en sistemas comparados entre las ciudades. Esta integración confiere también la posibilidad de elaborar en técnicas más sofisticadas índices sintéticos en los que, por ejemplo, combinemos consumos de agua, con calidad de aire, de energéticos, etc. En este caso, contamos yo creo que con un mix, con una colaboración entre dos empresas, una de Costa Rica y otra española, expertas yo creo que en desarrollo de plataformas que puedan integrar los datos generados a través de los diversos mecanismos y dispositivos incorporados en las estrategias Smart City. Así, yo creo que también podemos dar la bienvenida y agradecer la presencia de la empresa Altia, representada por Jesús María Deza y Diego Souto, y sus homónimos ticos, como es la empresa Arcosoft y su CEO Eva Maukloff. Y yo, sin más, agradeceros nuevamente vuestra presencia y vuestra atención en esta webinar y dejaría la palabra ya a Unai Martínez. Vale, bueno, buenas tardes, buenas noches, por aquí por Donosti. Bueno, primero de todo, dar las gracias por la introducción, tanto a Sofía como a Joseba, y qué decir de Euken, con todos los galones que me has puesto, no voy a caber por la puerta de salida. Muy agradecido por la presentación. Nada, sin más dilación, si queréis voy a compartir pantalla y nos ponemos a la crema. Veamos. Vale. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad?
Sí. Perfecto. Bueno, hoy voy a procurar en la breve charla que voy a impartir ser bastante pragmático, bastante diáfano. No voy a entrar en algoritmia matemática, no voy a entrar en números, no voy a entrar en ingeniería profunda, ¿vale? Voy a procurar hacer un ejercicio más o menos llano de divulgación, presentando el proyecto que hemos llevado a cabo y que estamos llevando a cabo actualmente de la mano de Fomento San Sebastián. ¿De acuerdo? Antes de eso, quisiera presentar la empresa a la que pertenezco. La empresa es Scutic, una empresa que se dedica, actualmente es una empresa más dedicada a la consultoría de negocio, muy focalizada en el mundo del dato, la explotación del dato, ¿vale? Y por ahí lo que hacemos es ayudar a las compañías de alguna manera, a descubrir, a detectar qué posibles inteligencias artificiales pueden ayudar en sus procesos críticos, tanto en procesos internos como, por ejemplo, en mejora de ventas de productos, fidelización, etcétera, etcétera, etcétera. Es más una consultoría de negocio, ¿vale? Por ahí tenemos una newsletter que no te dejará indiferente, por lo tanto invito a todos los que están al otro lado de la pantalla a inscribirse. Pero además de ser Scutic, somos también Alchemy. Alchemy es una spin-off que se constituye a partir de la matriz Scutic. Y Alchemy, sobre todo, es una ingeniería de desarrollo, ¿vale? Está compuesto por un equipo senior de científicos de datos, de diferentes perfiles, matemáticos, ingenieros informáticos, etcétera. Y lo que hacemos es el desarrollo y despliegue de soluciones de inteligencia artificial. Y finalmente, Dieg, que nada tiene que ver con Scutic, nada tiene que ver con Alchemy, pero sin embargo pertenece de alguna manera al holding al que pertenezco, es Dieg, es una escuela de inteligencia artificial. Lo que pretendemos con esta escuela es divulgar, horizontalizar, universalizar el conocimiento en tecnologías de inteligencia artificial, le hace machine learning, le hace deep learning, le hace otro tipo de ramificaciones que tiran de la inteligencia artificial, y por ahí lo que buscamos es, componer, construir, divulgar conocimiento, tanto en la sociedad en la que yo vivo, pero también por descontado en Latinoamérica. Es una plataforma que está colgada en Internet y está accesible para todas las personas que tengáis interés en formaros en esta temática. Está disponible para todos. Dicho esto, Donostia San Sebastián es la ciudad en la que yo nací, es la ciudad en la que resido y es la ciudad en la que está ubicada la empresa para la que trabajo, la empresa que constituí hace 10 años. Una ciudad con menos de 200.000 habitantes, compuesta por diferentes zonas, barrios, ¿vale? Y en su momento, hace ya cerca de 5 o 6 años, si no recuerdo mal, en Donostia se empieza a trabajar la idea de la Smart City. Bueno, supongo que la idea incipiente vendría desde más atrás, pero nosotros nos incorporamos de alguna manera a aportar valor tecnológico pues hace cerca de 5 años, ¿de acuerdo? La propuesta inicial era que en una calle de la parte vieja, del casco viejo de Donostiarra, estaban ubicados una serie de sensores de tracking, de conteo de personas, ¿de acuerdo? Y lo que se nos plantea como expertos en inteligencia artificial, el reto de intentar predecir cuántas personas van a pasar por esa determinada calle en un momento dado, ¿de acuerdo? Dicho y hecho. Entonces, lo que empezamos en una primera instancia es a conectarnos con esos sensores vía base de datos. Al final, el flujograma, el flujo de trabajo de la tecnología que hemos aplicado, por un lado está el proveedor de insumos, el proveedor de esos inputs, el generador de información, que lo envía a una base de datos, y nosotros, como la parte de backend, la parte de atrás, lo que hacemos, la parte de desarrollo de software, lo que hacemos es conectarnos a esa base de datos que está nutrida gracias a la información que envía la sensórica, capturamos esa información y a partir de algoritmos matemáticos lo que procuramos es predecir cuántas personas, cuál va a ser el flujo peatonal de una determinada calle en un momento dado. Esto estamos hablando del proyecto inicial, ¿de acuerdo? Esa era la apuesta, ese era el hito, y lo que a priori puede parecer un problema más o menos fácilmente resoluble, en el camino siempre nos encontramos trabas que hay que ir resolviendo. Y uno de los grandes problemas que suelen existir, que nos solemos encontrar a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones,
es que normalmente, generalmente, por no decir siempre, los datos que consumimos, que consumen nuestros algoritmos, nunca vienen limpios, vienen con muchísimo ruido, vienen corruptos, vienen con campos vacíos, pues porque la sensórica, por las inclemencias meteorológicas, ha fallado, porque en un momento dado las comunicaciones, por el motivo que fuere, no han sido las que deberían de ser y hay datos que se han perdido en el camino. Por 1000 motivos que no están previstos, ocurren cosas en la vida que, desgraciadamente, para aquellos que nos dedicamos al tratamiento de datos, sufrimos el hecho de que los insumos que nos entran antes de aplicar esos algoritmos hay que preprocesarlos. Y ese es un concepto que se utiliza mucho en mi sector, ¿vale? El preprocesamiento de la información. Es decir, al final nosotros capturamos una información, pero esa información la tenemos que tratar, la tenemos que limpiar, tenemos que decidir con qué información nos vamos a quedar. Evidentemente, esa información debe ser relevante. Y una vez que tenemos esa información organizada, ya posteriormente aplicaremos esa magia, ¿no? Entonces, el proceso no es tan sencillo como generar información, almacenarla en una base de datos, capturar esa información de la base de datos y aplicar una matemática que haga una predictiva. No es tan sencillo. Generalmente, la realidad es muchísimo más cabezona y nos obliga a dedicar sobre todo un porcentaje muy alto de nuestro trabajo a la parte de preprocesamiento. ¿De acuerdo? Es ahí, bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos en el primer gráfico, en el gráfico superior, podemos observar un gráfico muy claro, con un patrón muy claro, solo que hay una serie de campos vacíos. Veis que la línea es discontinua. En el segundo gráfico, esas discontinuidades las dibujamos, las rellenamos para que veáis que realmente el dato no está rellenado, y tenemos un tercer gráfico donde ya la información está rellenada. Evidentemente, hay muchísimas técnicas para rellenar esta información. Sería imposible agarrar la información en bruto, en tiempo real, y querer arreglarla manualmente. No sería ni escalable, no sería viable, y encima nos dedicaríamos toda la vida a limpiar datos y jamás conseguiríamos ninguna predicción más o menos fiable. Para eso, en nuestro caso, tenemos un producto que es Alchemy Machine Learning, es la spin-off de la que os he hablado antes en la primera diapositiva, ¿de acuerdo? Esta empresa, además de ser una empresa de desarrollo e integración de soluciones de inteligencia artificial, tiene un producto propio, tiene una herramienta propia que se encarga de manera automática de agarrar dato corrupto, agarrar dato en bruto y organizarlo, reestructurarlo, limpiarlo, enriquecerlo, decidir con qué variables nos quedamos para finalmente poder aplicar los algoritmos que consideramos más oportunos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he añadido un par de capturas de nuestra interfaz, de nuestro producto. Aquí vamos añadiendo diferentes tipos de muestras de datos. Podéis ver como ejemplo el caso de Smartcalea, que es el caso que estoy explicando a continuación, ¿de acuerdo? Y una vez que introducimos la información, a partir de una serie de bloques muy fáciles de usar a través del ratón del ordenador, vamos aplicando diferentes técnicas, diferentes estrategias para aplicar, para limpiar, para organizar la información de manera que luego se le pueda aplicar un algoritmo que sea más o menos fiable, tanto en cuanto a sus predicciones se refiere. Aquí otro ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos un caso clarísimo de missing values, que se dice, de campos vacíos, de información que se ha perdido en el camino por el motivo que fuere. Hace falta rellenarlo y a través de una interpolación, de manera automática, nuestra herramienta, de una manera fiable, rellena los campos vacíos, a la vez que el rellenado de esos campos vacíos evidentemente es representativo, debe ser representativo de lo que realmente ha ocurrido. No se trata de rellenar por rellenar, sino que hay que rellenar con sentido. Vale, bueno, pues esta es la primera parte de, entre comillas, semi-inteligencia artificial que nosotros resolvemos gracias a este tipo de automatismos. Claro, esta parte no se ve, no es visualmente espectacular, es la parte backend, la parte más sucia del ingeniero de datos, ¿de acuerdo? Pero es estrictamente necesario pasar por ello.
Si conseguimos que este procedimiento, este proceso, este trabajo sea más o menos automático, pues estamos ahorrando muchísimo tiempo en la generación en el desarrollo de la solución final. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues nos quedaría un flujograma de este nivel. ¿De acuerdo? Al final nosotros lo que estamos haciendo es conectarnos a la API de Nikon, en este caso, que es el que provee de la información a partir de sus sensores. Nos conectamos a su API, manejamos los errores, añadimos nuevas columnas. Mira, aquí os tengo que contar una curiosidad. Hay una parte del preprocesamiento de la información que es la parte de Feature Engineering, Feature Selection, que lo que viene a ser es, vamos a elegir con qué columnas de información nos vamos a quedar para que luego la predicción sea mejor. Incluso vamos a adherir, vamos a añadir nuevas columnas, ¿no? Evidentemente, nosotros como input inicial teníamos el conteo de personas. En este margen de tiempo han entrado tantas personas y han salido tantas personas. En un inicio únicamente teníamos esa información. En el caso de San Sebastián, cerca de la parte vieja, que es donde estaban instalados los sensores, está la playa de la Concha, que es una playa preciosa, y nosotros intuíamos, bueno, es una playa que con la marea alta prácticamente desaparece y con marea baja, bueno, pues, tiene una amplitud muchísimo mayor y entra muchísima gente. Entonces intuíamos que la marea era un factor importante que podía determinar o nos podía ayudar a predecir mejor el flujo peatonal de esta calle, dado que estaba cerca de la playa. Entonces intuíamos que con marea baja y con buen tiempo iba a haber muchísimo menos flujo peatonal en la calle, dado que la gente iba a estar en la playa y viceversa. Bueno, pues esta decisión fue fruto de nuestra intuición y de nuestro expertise en este campo. Y decidimos añadir la columna de mareas, vamos a decir, al dataset o a la información, al insumo del algoritmo predictivo. El propio algoritmo fue quien nos corrigió nuestro propio error, o sea, a partir del ensayo-error. Nos dimos cuenta que introduciendo esa columna, curiosamente, y no sabría explicar por qué, no es una columna relevante. Así como nosotros nos imaginábamos que sí lo podría ser, la realidad nos puso en nuestro lugar y nos dimos cuenta de que no era relevante, por lo tanto esa columna luego la tuvimos que omitir. Dicho esto, evidentemente hemos tenido que añadir otra serie de columnas que no estaban en el, vamos a decir, en el flujo inicial, como son aspectos meteorológicos, la previsión meteorológica directamente afecta al flujo peatonal en este caso, y también los eventos especiales que ocurren en la ciudad, como puede ser los carnavales o el Día de la Tamborrada, que es el Día de San Sebastián, el día quizás más del patrón de nuestra ciudad, quizás el día más importante de la ciudad, donde efectivamente son días especiales que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer una predicción, porque bueno, pues tienen un comportamiento anómalo y afecta directamente al flujo peatonal de las calles que estamos prediciendo. Bueno, en cualquier caso, una vez que ya hemos arreglado la información, nos metemos en la parte predictiva y esa predictiva, de alguna manera, se va refrescando de manera automática con nueva información que vamos introduciendo de la base de datos de los sensores, ¿vale? De las previsiones meteorológicas, y la propia herramienta va aprendiendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Claro, llevamos ya como 4 años que ya aplicamos la primera predictiva y sí vemos que además de que las predicciones que estamos consiguiendo son notables, las predicciones cada vez son mejores. ¿De acuerdo? Otra curiosidad que me gustaría contaros es que, claro, aquí hemos tenido un lapsus de unos meses donde nos encerraron en casa por la maldita pandemia y de repente por la calle no pasaba nadie. Y ahí las predicciones pues, empezaron a fallar de alguna manera, ¿no? Porque estaban entrenados sobre un histórico que en ese momento dejó de ser habitual. Es decir, nuestra herramienta había detectado en el tiempo un patrón que de repente dejó de repetirse. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este caso? Omitimos la época vamos a decir, de la pandemia donde estuvimos encerrados en casa y repetimos patrones pasados dentro del mismo espacio-tiempo, los copiamos y los pegamos, o hacemos caso a lo que realmente ocurrió. Bueno, en este caso la decisión que tomamos
fue la de omitir ese espacio de tiempo y rellenarlo con valores que no eran ciertos. ¿Por qué? Porque intuimos o esperamos que la pandemia haya sido una cuestión pasajera y no se vuelva a repetir. Y que el flujo peatonal de alguna manera se restaure y vuelva al patrón inicial sobre el cual fue entrenado nuestro modelo. ¿De acuerdo? Con esto lo que os quiero transmitir es que al final en el mundo ocurren cosas, en la vida real ocurren cosas y uno tiene que ir iterando, tiene que tener bastante cintura a la hora de modelar y tiene que de alguna manera tener una visión muy ingenieril de las cosas, pero a la vez una visión muy realista de lo que acontece a su alrededor para poder tomar las decisiones oportunas. No todo es matemática, muchas veces es intuición, muchas veces son vivencias y muchas veces es experiencia. Y ahora, ya para finalizar, os voy a enseñar la plataforma que hemos desarrollado para Fomento San Sebastián. Evidentemente hay un backend, hay una lógica, hay una matemática, pero esa información luego de alguna manera se tiene que visualizar para que el consumidor final, en este caso tanto los ciudadanos como el propio Ayuntamiento de San Sebastián, pueda hacer uso de esa información pues para, por ejemplo, ofrecer una mejor experiencia ciudadana a los visitantes que vienen de fuera. Entonces tenemos dos plataformas, una que es pública, esta misma, ahí tenéis el enlace, podéis entrar, donde ofrecemos en tiempo real las predicciones que hacemos para los próximos minutos para un número bastante amplio de calles. Claro, empezamos en una calle en su momento, pero actualmente ya se ha ido ampliando el número de sensores que se han instalado en la ciudad y nosotros también hemos ido añadiendo los modelos predictivos a todas esas calles donde se ha instalado nueva sensórica. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un par de capturas de pantalla sobre lo que veréis si entráis en el enlace que veis en la diapositiva. Y luego tenemos la plataforma privada, por así decirlo, donde el consumidor ya no es el propio ciudadano, sino los propios gestores de la ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, pues os he metido un par de capturas para que veáis un poquito cómo es la interfaz. Aquí, Fomento San Sebastián lo que hace es, al comienzo de ejercicio, introduce los eventos que están planificados para la ciudad en formato CSV, organizada la información de una determinada manera y una vez que mete esa información, esta información ya directamente se vuelca sobre el histórico de datos sobre el que está entrenado nuestra herramienta de predicción, de manera que ya tenemos los eventos alimentados para el año venidero. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos bueno, pues una serie de capturas donde podéis visualizar las predicciones de las que, bueno, que ofrecemos, ¿no? Tenemos predicciones tanto para personas que salen de las calles como para personas que entran a las calles. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de predicciones. Fijaos que al final el input que introducimos al modelo son efectivamente eso, personas que entran y que salen. Y como no podría ser de otro modo, la predictiva también está orientada, está muy focalizada a esos inputs que le introducimos. En la parte inferior veis la previsión meteorológica, por un lado, y luego por otro lado lo que realmente ha ocurrido. Es decir, una cosa es el modelo que entrenamos nosotros sobre la previsión meteorológica que puede hacer, pues por ejemplo, Google, ¿de acuerdo? Nosotros al final esa información la estamos recuperando de una API externa, pero esa información luego la vamos refrescando sobre el histórico, sobre lo que realmente ocurrió. Vale, una cosa es la previsión, mañana va a llover, y otra cosa es lo que realmente ha ocurrido. Al final hubo un sol radiante y todos nos fuimos a la playa de La Concha. ¿De acuerdo? Entonces, son conceptos que de alguna manera automáticamente se tienen que actualizar para que el histórico de datos sea lo más fiable posible, de modo que la predicción también sea muchísimo más precisa. Bueno, pues aquí tenéis diferentes gráficos que actualmente Fomento San Sebastián ya está utilizando pues, para sus gestiones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, otro factor importante para nosotros es, de alguna manera, informar de manera automática qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Ya no solo pensar en el futuro, sino, de alguna manera, hacer un informe donde el propio Fomento San Sebastián pueda consumir para entender qué es lo que está ocurriendo en las calles de Donostia San Sebastián. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente la propia plataforma también genera informes sobre el histórico
sobre el comportamiento histórico de determinadas calles en cuanto a conteo se refiere en Donostia de San Sebastián. ¿De acuerdo? Y por ahí, nada más, no sé si me he dilatado demasiado en el tiempo. Perfecto, Unai. Ha sido un ejercicio de Lo espontaneidad. has cuadrado. Perfecto. Pues nada, ya me callo, me muteo y me quedo atento al resto de expositores. Dejo de compartir. Perfecto. Pues muchas gracias, Unai. Nada, yo creo que ha sido para gente como yo, que este tema pues somos absolutamente neófitos. A mí me ha parecido muy, muy clarificador cómo es el proceso de trabajo, las fases y también los elementos críticos de todo el proceso, ¿no? Vale, sin más dilación, pasamos a Íñigo Perona, que ya presentaba antes Euken, que es un perfil pues, más en el ámbito de la investigación, pero también hacen también proyectos también de aplicación también a diferentes retos del territorio. Íñigo, adelante. Sí, vale, gracias. Vale, comparto pantalla, screen share. Y aquí. Bueno, pues como bien habéis dicho, soy profesor de la UPV, de la Universidad del País Vasco, y soy miembro del grupo de investigación Aldapa, que su línea principal de investigación es hacer un análisis inteligente de datos biomédicos, pero bueno, en un segundo plano tenemos otra línea de trabajo que se sitúa en este contexto de ciudades inteligentes, Smart Cities, que lo llevamos a cabo pues, en colaboración con la Agencia Fomento San Sebastián. Bueno, este trabajo que os voy a mostrar, nosotros esta colaboración lo tenemos limitado, acotado a los proyectos de fin de grado o fin de carrera que los alumnos hacen y bueno, en esta presentación os voy a mostrar pues, algunos trabajos que se han hecho en este ámbito. Bueno, normalmente pues, bueno, el trabajo que se ha hecho es crear modelos predictivos que predigan pues, el consumo eléctrico o la ocupación de las calles, como un poco ha contado Unai, y también el caso de estudio, la ciudad en la que se ha hecho el estudio pues, es la ciudad de Donostia San Sebastián, y pues, los datos que se han utilizado para hacer estas predicciones y para jugar, ¿no?, en los proyectos fin de carrera, pues haciendo diferentes modelos, pues han sido consumos de datos de consumo eléctrico y datos de conteo de personas. ¿Vale? Entonces, bueno, este será el inicio de las presentaciones. Empezaré con una introducción, luego en el apartado de minería de datos os presentaré pues, desde el proceso de los datos hasta los modelos generados, pues los pasos seguidos en ese camino y terminaré con algunas conclusiones. Bueno, pues con la introducción, pues bueno, cada vez hay más dispositivos inteligentes y cuando estos dispositivos se instalan en ciudades, pues bueno, tenemos la área de Smart City o ciudades inteligentes. Estos dispositivos inteligentes pues suelen estar sensorizados y bueno, entonces capturan datos de su entorno y además pues muchos de ellos son capaces de actuar en su entorno y esto abre pues una infinidad de oportunidades de crear pues, aplicaciones diferentes, ¿no? Estos dispositivos IoT también que se llaman pues Internet of Things, pues normalmente pues capturan datos pues en cada un intervalo corto, ¿no? Frecuentemente pues capturan datos y bueno, así pues se generan pues datos masivos, ¿no? Y para analizar estos datos masivos pues muchas veces pues, se utilizan técnicas de aprendizaje automático o machine learning. Estas técnicas pues, suelen utilizarse para describir datos y también pues, para generar modelos para poder predecir el futuro en diferentes comportamientos que pueda tener, en este caso, la ciudad. Y bueno, estas predicciones pues, y este conocimiento y estas descripciones de los datos se pueden utilizar para pues, para hacer una mejor toma de decisión, ¿no?, en cuanto al uso de recursos en una ciudad, ¿no?
o bueno, un uso más eficiente de la electricidad o lo que fuere. Bueno, entonces, esta colaboración con Fomento San Sebastián bueno, se sitúa en el proyecto Smart Calea, ¿no? Un poco este proyecto es un proyecto que está liderado por la Agencia de Fomento San Sebastián, que integra y coordina diferentes agentes agentes desde una perspectiva smart, pues la ciudadanía, negocios, empresas, tecnológicos, etcétera, y su objetivo es pues, hacer una ciudad pues, más sostenible, que haga un mejor uso de energía, bueno, que también la participación ciudadana para mejorar el uso de los recursos de la ciudad, etcétera, ¿no? Y bueno, en estos trabajos de fin de carrera que se han realizado bueno, en este contexto, pues, por un lado, se han utilizado datos de consumo eléctrico. Para ello, Fomento San Sebastián nos ha dado acceso a 88 locales que están situados en San Sebastián. De ellos, pues, bueno, 25 eran de tipo vivienda, 10 de tiendas de alimentación, 18 eran tiendas textiles y 7, no voy a centrar en esos tipos de locales. Y bueno, en este caso, pues la información que teníamos pues, era un registro por hora, ¿no? Un kilovatios por hora, el consumo que se hizo en esa hora, pues se registraba cada hora pues, un registro. En cambio, otro tipo de datos que hemos utilizado es, pues, como ha dicho Unai, pues el conteo de personas en diferentes calles de San Sebastián, ¿no? Pues en diferentes calles de San Sebastián están instalados algunos sensores que cuentan cuánta gente pasa o cuánta gente entra y sale de una calle y, bueno, utilizando esa información y, bueno, ese registro se hace, pues, un registro cada 15 minutos, ¿no? Tenemos el dato de cuánta gente ha salido y entrado en un punto de la calle, pues cada 15 minutos pues tenemos un registro de esa cantidad. Vale, y bueno, aquí tenemos en el mapa, pues, esta es la parte vieja de San Sebastián y, bueno, están instaladas 5 sensores y, bueno, pues igual todavía quedan calles sin sensorizar, pero bueno, ya con 5 sensores se puede modelar pues el uso que se le hace o cómo afluye, cómo anda pues la gente pues en estas calles. Y bueno, pues lo dicho, pues las líneas de trabajo que se han diseñado, planificado aquí, pues por un lado se han analizado el consumo eléctrico, y es decir, predecir el consumo eléctrico del futuro, y para ello pues, bueno, se han utilizado diferentes modelos. Y por otro lado, pues también se ha hecho algunos trabajos con el conteo de personas, pues visualizando los datos que había y, bueno, generando diferentes modelos de predicción para predecir pues cuánta gente pasará en un momento dado de esa calle. Y bueno, paso a la segunda parte de esta presentación en el que os trae pues, la minería de datos, pues, es decir, pues, desde pues, cómo hemos obtenido los datos y qué proceso les hemos pasado y, bueno, luego el análisis de los datos, visualizar y luego hasta generar los modelos y su validación, ¿no? En diferentes experimentos. Entonces, bueno, como Unai ha comentado, fue cuando adquirimos datos, pues hay dificultades habituales o problemas habituales que son pues que los sensores son defectuosos o están no operativos o se apagan o se va la luz o están obstruidos por obras o por lo que fuere, pues que no captan, ¿no? Hay datos perdidos. También, pues bueno, luego al instalar un sensor en la calle, pues también hay problemas de su colocación, hay que colocarlos en locales privados y muchas veces o bueno, también hay que tener en cuenta la privacidad de la gente, qué se hace con esos datos, que se capturan y etcétera. Y bueno, en nuestros casos, ante estos datos perdidos, pues bueno, hemos intentado reconstruir esos datos. Bueno, pero aquí tenemos diferentes casos. En unos casos, pues teníamos muchos datos perdidos y, bueno, de esos casos, pues los hemos quitado de la base de datos. Y pues cuando teníamos un pequeño fracción de datos perdidos, pues bueno, hemos reconstruido o imputado
utilizando diferentes heurísticos y bueno, así pues obteniendo pues, datos completos para trabajar sobre ellos. Luego también pues, hemos utilizado otros datos como calendario de eventos, o sea, días festivos o bueno, los eventos que se celebran en la ciudad, ¿no? Esto puede influir tanto en el conteo de personas o en la electricidad también, ¿no? Que se consume en cada local o en cada tipo de local. Y también, pues, la información meteorológica también, porque, bueno, en el conteo de personas, pues, si llueve, pues, se intuye que andará menos gente y, bueno, y si hace frío, pues, seguramente, pues, se encienda más la calefacción, etcétera. Entonces, son aspectos, otros datos adicionales que aportan a los modelos a modelar mejor y hacer mejores predicciones. Vale, pues bueno, hemos generado dos bases de datos, uno de consumo eléctrico y otro de conteo de personas. Y bueno, hemos realizado algunas visualizaciones de estos datos para saber con qué datos estamos trabajando, ¿no? Y pues en este caso, pues bueno, aquí tenemos dos gráficas en el que se muestran el consumo eléctrico en el año 2017 y el 2018 para diferentes locales y por cada local se ha coloreado con su correspondiente tipo de local, ¿no? Con negro tenemos locales de alimentación, con rojo locales textiles, en verde locales, viviendas, casas, ¿no? Y bueno, y luego, pues hemos sacado, lo hemos puesto en otra gráfica, en la segunda gráfica, los consumos que ha hecho pues los locales hosteleros, ¿no? Los bares y este tipo de locales. Porque, bueno, tiene un rango de consumo pues como 10 veces mayor, ¿no? Entonces, bueno, si poníamos todo junto, pues se eclipsaba los otros. Pero bueno, analizando estos gráficos, pues bueno, se puede ver pues, varias periodicidades. Pues si nos fijamos en la línea roja o en las líneas rojas, en los locales coloreados rojos, pues se ve una periodicidad semanal bastante fuerte. Bueno, también en negras también se ve, pero bueno, en las rojas es muy sí, un patrón muy fuerte en ese sentido. Y bueno, luego también pues, se ve que hay una periodicidad anual, ¿no? Pues en los consumos hosteleros, pues se ve que en los veranos se consume más y, bueno, en cambio en viviendas pues, tenemos un pico en el invierno. Pues en invierno se consume más. Y entonces, estas periodicidades también hay que tenerlos en cuenta al generar los modelos. Y bueno, pues al hacer el análisis pues nos situamos y nos familiarizamos con los datos que utilizamos. Bueno, luego tenemos, en cuanto al conteo de personas, pues también hemos realizado diferentes gráficas. Aquí vemos pues cuánta gente ha pasado en el mes de diciembre de 2019 en dos calles y bueno, pues ahí bueno, en este gráfico se ve que en los fines, los picos que se ven, pues corresponden, los primeros corresponden pues al fin de semana y también en cada día tenemos dos picos, ¿no? Antes de comer y antes de cenar, pues también tenemos dos picos y bueno, luego llega la Navidad y en la Navidad también pues por la calle pues anda más gente y luego ahí tenemos el 29 de diciembre que es bueno, un día festivo popular en San Sebastián que mueve mucha gente y también pues ahí se ve el pico generado por el evento, ¿no? Vale, pues bueno, y bueno, esta información se puede visualizar de diferentes formas. Aquí tenemos pues lo mismo, pero pues para todas las calles y bueno, utilizando el mapa de calor, pues y bueno, aquí pues los colores más calurosos pues nos indican pues en qué calle anda más gente, menos, en qué días, etc. Y bueno, también podríamos utilizar pues, los boxplot o diagrama de cajas y bigotes y bueno, esto nos da la distribución de los registros que ha hecho el sensor, ¿no? Un poco cuál es la distribución. Y bueno, la caja indica pues, los valores normales, ¿no? Y los puntos son los valores anómalos o menos frecuentes.
Vale, utilizando estos datos, cuando hemos creado diferentes modelos, pues hemos utilizado técnicas de Machine Learning bastante básicas, en estos trabajos de fin de grado, pues son como KNN, Super Vector Regressions, redes neuronales artificiales, Random Forest, etc. Estos, bueno, los voy a pasar rápido, pues si hay interés, pues luego profundizo más si hay alguna pregunta sobre ello. Y bueno, estos modelos también hay que validarlos. Hay que ver cuán buenos son, ¿no? Y para ello, pues bueno, se divide la base de datos en dos partes. Bueno, una de las técnicas pues divide en dos partes, ¿no? ¿Y esto para qué se hace? Si entrenamos el modelo con todos los datos que tenemos en la base de datos y utilizamos esos mismos datos para entrenar o testear el modelo, pues normalmente esos resultados suelen ser optimistas, suelen ser mejores porque esos datos ya las has visto en el proceso de entrenamiento o de aprendizaje. Entonces, para ser honestos, para ser lo más fiables posibles, pues hay que dividir la base de datos en dos y utilizar la parte de training para generar el modelo y luego pues testearlo con datos que nunca haya visto, ¿no? Entonces, de esta forma pues salen, pues podemos calcular diferentes métricas para validar los modelos generados. Bueno, una de las métricas que se ha utilizado es el MAPE, que se basa en la diferencia que hay entre el valor predicho por el modelo y el valor real, ¿no? Pues ese diferencia o ese error, pues bueno, utilizando, se pueden combinar diferentes formas estos errores y aquí salen bastantes métricas, pero bueno, para un poco saber el proceso, ¿no? Cómo se valida un modelo que se genera, cuán bueno es. Y bueno, luego, pues algunos experimentos y resultados obtenidos en cuanto al consumo eléctrico, pues bueno, pues al generar los modelos, pues hemos utilizado los consumos de días anteriores, el tipo de día, tipo de mes, temperatura, eventos. Y bueno, con esos datos hemos generado los modelos y bueno, pues uno de los modelos pues nos ha generado pues una predicción a 30 días vista, pues bueno, como aparece en este gráfico, ¿vale? Entonces, la línea roja es la predicción y la línea negra es la real, ¿no? Y bueno, se ve que cuando más lejos o más a futuro predecimos, pues el error va subiendo. Y, bueno, y las líneas azules indican la confianza de esa predicción, ¿no? Y también, pues, esa confianza también pues, va minimizando, ¿no? O sea, digo, es menos, se puede fiar menos, ¿no? En ese valor que ha dicho. Pero bueno, capta bien, ¿no? El modelo pues capta bien los cambios de picos y tal. O sea, ya acierta con el patrón que seguirá el consumo eléctrico. Bueno, y luego también se utilizaron pues, técnicas avanzadas de Machine Learning como el Deep Learning. En este caso, pues, se generó una red neuronal con 4 capas ocultas y utilizando 2 capas LSTM, que son pues, para que la red neuronal, el modelo, tenga memoria y bueno, cosas así. Y bueno, y en este caso pues, se han mejorado un poco los resultados y aquí tenemos otro ejemplo de cómo predice el consumo eléctrico. Íñigo, bueno, ¿puedes un poco hacer conclusión, un poco de... Vale, un sí, poquito sí, justos? sí. Vale, perfecto, sí. Un par de minutos, nada, perfecto. Vale, sí, vale, perfecto. Y bueno, y luego, pues bueno, con los experimentos de conteo de personas, lo mismo, pues hemos generado diferentes modelos y bueno, aquí tenemos un poco las gráficas como predice la ocupación de las calles. Y bueno, una cosa que quiero comentar también, que bueno, hemos hecho una correlación entre calles, a ver cuán parecidos son entre ellos, y bueno, y sale que hay calles que tienen un comportamiento similar. Esto da opción a predecir nuevas calles en su histórico o también pues, hacer sensorización temporal de cada calle. En vez de sensorizar y pues, tener 100 sensores, pues bueno, pues 2 meses en un sitio y luego en el otro y luego extrapolar valores de una calle a otra, ¿no? Y también da esas opciones si hacemos la correlación entre calles y hay correlaciones, hay
similares patrones. Entonces nos da esa oportunidad de teniendo pocos dispositivos, pues hacer un seguimiento más amplio de esos comportamientos. Y bueno, ya está, un poco era eso. Pues se pueden obtener predicciones bastante buenas en cuanto al MAPE, pues entre 10 y 20%, que se considera buena predicción. Y bueno, he de decir que hay pocos datos para aprender la periodicidad anual y bueno, entonces hay que utilizar pues técnicas más avanzadas y bueno, la información de eventos mejora considerablemente los resultados, o sea, en el conteo, tanto en el conteo, en el conteo de personas, sobre todo, y eso es. Y lo último dicho, ¿no? Pues que en conteo de personas se puede utilizar un sensor y, bueno, que ese sensor, pues moviéndolo de sitio y capturando datos de un mes y luego en otro sitio otro mes y así, pues luego correlando las calles, pues se puede llegar a sensorizar o a tener una visión más completa de la ciudad y abarcar pues, más datos. Y bueno, esto era todo. Gracias por su atención y pues, me despido. Vale. Gracias. Gracias, Íñigo. Y perdón todo. Nada, Sí, seguro que no hay preguntas, porque además yo creo que esta vinculación entre, digamos, el ámbito del aprendizaje y también que puedan también las personas que aprenden también desarrollar también valor para la ciudad es muy, muy interesante, ¿no? Vale, para la última presentación que tenemos hoy es la de la empresa Altia. Tenemos a dos personas, Jesús María Daza, que es un poco el CEO, va un poco a presentarnos la parte más corporativa y luego Diego Souto nos hará un poco de presentación un poco más técnica sobre la plataforma de integración de datos que suelen trabajar. Jesús María, adelante. Estás muteado, ¿eh? Gracias, Joseba, sí, lo tenía muteado, sí. Pues nada, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Buenas tardes a todos los asistentes y gracias por escucharnos y aguantarnos. Bueno, yo muy brevemente quería presentar Altia y, bueno, y no solamente Altia, porque nosotros estamos aquí, como se puede ver ahí arriba en los logos, en colaboración con una empresa de Costa Rica, con Arcosoft, con la que venimos colaborando ya desde hace un año en un proyecto que además tiene una cierta correlación con lo que esto se está hablando aquí, que es el diseño de todo el sistema de indicadores del proyecto MUEVE, de movilidad y sostenibilidad en las 15 municipalidades del área de influencia del Ferrocarril Metropolitano de San José. Y bueno, quiero también aprovechar para disculpar a Eva McClough, que es la socia y CEO de Arcosoft, pero que estaba también invitada como participante, pero que por una serie de obligaciones profesionales hoy no ha podido asistir. Me ha pedido que presente un poco también Arcosoft, nuestra alianza, y bueno, es lo que voy a hacer brevemente antes de darle paso a Diego Souto para que os hable un poco del objeto de hoy de la ponencia. Bueno, nosotros, tanto Altia como... Perdón, un segundo, que esto se me... tanto Altia como Arcosoft somos empresas del sector digital. Nosotros somos una empresa española con 28 años de historia ya, o 29 vamos a decir ahora en abril, y 24 años tiene Arcosoft, que es una empresa que probablemente muchos de los que estéis asistiendo quizás algunos ya conozcáis. Bueno, Arcosoft se dedica a todo lo que tiene que ver con articulación de soluciones, tanto desde el análisis o levantamiento de los requerimientos hasta encontrar cuál es la mejor solución para el problema, si es un desarrollo, si es la implantación de una solución de terceros, si es un estudio previo, también proyectos de desarrollo de software, proyectos sobre todo de transformación digital, de las organizaciones a partir de la digitalización de los procesos, de los servicios y de los productos, incluyendo la tercerización, y luego también todo lo que tiene que ver con atención a usuarios, todo lo que se llama Service Desk. Bueno, tiene casos de éxito en toda la región
centroamericana, no solamente en Costa Rica, opera también en Panamá, en Dominicana, en México, también en Estados Unidos, en Honduras, Salvador. Bueno, es una empresa con la que venimos trabajando desde hace un año y no tengo más que buenas palabras hacia ellos. Nosotros somos una compañía, en este sentido, pues quizás más grande, venimos de Europa, somos más de 3.200 personas, más de 900 clientes globales, hemos cerrado el año pasado con casi 170 millones de euros de ingresos, estamos en 7 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Chile, donde yo me encuentro ahora personalmente, y por supuesto en Europa, en España, Portugal fundamentalmente, en Irlanda, Países Bajos, y bueno, y luego operación tenemos en muchos otros países, sobre todo en Europa, donde están presentes las agencias de la Unión Europea y donde tenemos una presencia bastante fuerte. Yo diría que, si no me fallan los números, en 17, 18 agencias de la Unión Europea estamos trabajando. Tenemos también servicios gestionados en la nube, 3 data centers en la península ibérica, también tenemos infraestructura en la nube en Latinoamérica, en Chile, para algunos clientes con los que operamos y bueno, y sobre todo, ya digo, estamos en bolsa. Bueno, aquí no os quiero aburrir con hitos de la compañía, pero bueno, los 2 últimos hitos importantes es la adquisición de una empresa del País Vasco, Bilbomática, que nos va a aportar un enorme músculo no solamente en el País Vasco, sino, como comentaba antes, en las agencias europeas, también en Madrid, y luego Wirewood, que es una empresa más de nicho de Madrid, muy especializada en el sector militar y de defensa. Bueno, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad sin hablar de un proyecto que hemos desarrollado el año pasado, precisamente para la UNGL, que es el diseño de los sistemas de indicadores del proyecto MUEVE, que en definitiva el objetivo general del proyecto es, como bien se indica ahí, promover el desarrollo urbano integral en línea con la Agenda 2030, desarrollo sostenible. Bueno, ahí lo que hicimos fue básicamente un levantamiento de requerimientos, Arcosoft, con el equipo de Arcosoft allí en San José y con equipo nuestro, en este caso desde Chile, todo el levantamiento de requerimientos de los indicadores del proyecto, que son yo creo que son más de 40 indicadores, todo lo que es el diseño de la base de datos, la definición de los casos de uso, todo lo que es el diseño técnico y la arquitectura donde habrá que implementar luego este sistema y de una maqueta web, yo creo que bastante detallada de lo que va a ser el futuro sistema. Aquí, y que tiene algo que ver también en su evolución con todo lo que se está hablando hoy de integración de dispositivos. Bueno, en esta maqueta ahí se puede ver esto real, esto lo hemos hecho, esta disposición de la UNGL. Ahí se puede ver como sobre un mapa de Costa Rica podemos filtrar por provincia, cantón y año, y a partir de ahí, utilizando el estándar GIS, nosotros mostramos todos los proyectos de sostenibilidad vinculados al proyecto, a los objetivos del proyecto MUEVE. Bueno, ya aparecen con el mismo título todos, pero bueno, serían diferentes proyectos, cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, y también podemos, con esa barra de progreso, avanzar en el tiempo sobre qué fecha quieres obtener los indicadores. Y a partir de aquí, bueno, pues hay muchas más pantallas, pero aquí, a partir de ahí, podemos mostrar información de cada uno de los 15 cantones, tanto en superficie en kilómetros cuadrados, en red vial cantonal, en población, en habitantes por kilómetro cuadrado, relación de dependencia demográfica, población con discapacidad, y luego ya para cada usuario que aporta, que va a proveer información al sistema, puede ver ahí un poco su bandeja de estado de trabajo, ¿no? De cuántos indicadores, sobre cuántos indicadores ha enviado información, cuáles están incompletos, cuáles están aprobados, la evolución en el tiempo, etcétera. Nosotros tenemos ilusión porque este es un proyecto que hemos terminado en lo que es en su fase 1 de diseño, pero bueno, vamos a ver si ahora a lo largo de este año se puede implementar y hacer operativo, porque además creemos que puede ser una primera piedra de avance para que las municipalidades y muchos de los usuarios, igual que de estas municipalidades y algunos de los cuales estáis aquí, creo que puede ser muy útil en todo lo que es el desarrollo de un proyecto de sostenibilidad y movilidad. Y bueno, yo, sin más, le voy a dar paso a Diego Souto. Diego Souto es un gerente de proyectos de Altia en España, con muchos años de experiencia. En España hemos desarrollado proyectos de Smart Cities muy relevantes, de la ciudad de La Coruña, la ciudad de Lugo, en el puerto también de Smart Coruña. Hemos hecho proyectos con tarjetas ciudadanas, que eran un poco el precursor de
los Smart Cities, me acuerdo en León, en Logroño, en el proyecto en el que estuve yo personalmente. Y bueno, estoy seguro que Diego os va a contar cosas que son interesantes. Bueno, gracias, buenas tardes a todas y a todos. Retomando un poco el hilo de las anteriores ponencias, Unai e Íñigo nos hablaron un poco de los métodos de trabajo y de pues un poco el funcionamiento y algunas aplicaciones que pueden tener la inteligencia artificial, ¿no? Yo voy a dar un paso atrás, voy a empezar a hablar un poco más desde un punto de vista pues más quizás de organización, de estrategia, de cómo enfocar proyectos que nos acaben llevando a esa Smart City, que nos acaben llevando a esos indicadores que enseñábamos ahora, ¿no? Intentaré que sea una ponencia nada técnica y sobre todo muy breve para poder maximizar el tiempo a las preguntas, ¿no? Vale, lo primero que tenemos que tener en mente son los objetivos. Es decir, cuando estamos pensando en ciudades, el objetivo, desde luego, es mejorar el bienestar y la prosperidad de las comunidades, ¿no? Y eso, al final, se plasma en una serie de cosas muy tangibles para el ciudadano. Esas son las que tenemos que tener en mente en cada momento, ¿no? Las que seguro que ustedes tienen en mente cada día en su trabajo, ¿no? Seguro que si lo pensamos un poco, todas esas variables tienen una forma de medirse, sea más directa o más indirecta, pero sea con sensores o sea con datos que podemos tener en sistemas, pero hay una forma de medir. Y si llegamos a poder combinar esas medidas de algún modo, podríamos incluso tener una medida, un índice centralizado, lo que podría ser pues ese bienestar o esa sostenibilidad urbana de nuestras ciudades, ¿no? En definitiva, podríamos utilizar ese índice o estos índices de los que estaba hablando para medirlos antes y después de cada una de las intervenciones, de las políticas que nosotros aplicamos, de las nuevas obras, de las nuevas acciones que emprendemos, para ver el impacto real en los ciudadanos. Y tenemos una forma de medir ese impacto, ¿no? Que es algo que al final es lo que nos permite tomar decisiones más justas y más apropiadas en cada momento, ¿no? Pero para todo esto, yo creo que ya lo venimos exponiendo en toda la sesión, necesitamos datos. Es decir, a veces pensamos en implantar sistemas de software, productos existentes, y la mera implantación de un producto de software no garantiza muchas veces el éxito en este sentido, sino que muchas veces lo que se necesita son datos, información. Con el objetivo de llegar a ser lo que se llama una organización data-driven, es decir, que se tomen decisiones en base a esos datos, ¿no? Que se puedan tomar decisiones en base a esos datos y no en base a intuiciones. Como comentaba en una anécdota antes Unai, pues a veces las intuiciones no nos llevan a buenas decisiones, ¿no? En definitiva, nosotros vamos a tener un montón de orígenes de datos que pueden ser de muy diversa índole, pueden ser bases de datos, pueden ser aplicativos que tengamos, pueden ser sistemas geográficos, pueden ser sensores, puede ser información que proviene de fuentes externas como predicciones meteorológicas, eventos y demás. Y lo que vamos a buscar es ingestar esa información, almacenarla en un repositorio centralizado y a partir de ahí analizarla. Pues como comentaban antes mis compañeros, bien para hacer modelos predictivos que nos proporcionen predicciones sobre variables de interés, para hacer visualización, para hacer gestión en el día a día, para hacer simulaciones, un tema del gemelo digital que merecería una sesión entera para hablar de ello. Muchas cosas podremos hacer, pero lo primero que necesitamos son un sitio donde poder volcar todos esos datos y donde poder combinarlos, cocinarlos, ¿vale? A veces esta ingesta puede ser por lotes, es decir, por ejemplo, como comentaba antes uno de mis compañeros, pues todas las noches o todos los años o todo lo que sea, ¿no? Y hay veces que la ingesta es en tiempo real, según los va produciendo, por ejemplo, un sensor, se van ingestando y se van almacenando y se van procesando. Pero en cualquier caso, tiene que haber un gran almacenamiento de datos en algún momento y ese gran almacenamiento de datos no solo es un cubo de datos, sino que también tiene que ser un repositorio donde vayamos preparándolos, donde vayamos depurándolos, donde vayamos organizándolos, ¿no?
No olvidemos también que la calidad del dato es importantísima, ¿no? Unai nos lo recordaba al principio con la experiencia del preprocesado de los datos, ¿no? Siempre se dice, los anglosajones dicen esto de que basura que entra, basura que sale. Es decir, si nosotros operamos con datos incompletos o de mala calidad, por muy buena voluntad que le pongamos, probablemente obtendremos resultados malos, ¿no? Y del mismo modo necesitamos poder tener buena cocina sobre esos datos para conseguir buenos resultados. Además, los datos no solo es que tengamos que conseguir que se puedan relacionar unos con otros, sino que además tienen que tener sentido lógico. Sentido lógico me refiero semántico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del caudal de un tubo, de una tubería, pues tenemos que estar midiendo pues, en litros o en metros cúbicos por segundo, en lo que sea que tengamos que medir cada cosa, pero no puede ser que estemos, pues como en algunas ocasiones nos ha demostrado los compañeros de la NASA, pues sumando peras y manzanas y al final no sabiendo qué coño estamos haciendo. Esto nos lleva también a la interoperabilidad entre sistemas. No solo es hacer interoperables los datos o juntar los datos en un sitio, sino también hacer interoperables los distintos aplicativos que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Hay plataformas para hacer eso, hay tecnología para hacer eso. Eso no es el problema. El problema muchas veces es que a veces estos productos son anticuados y las tecnologías o las formas en las que tenemos que intervenir no son siempre las idóneas o las más sencillas, ¿no? Hay trabajo, hay horas detrás de todo esto. En definitiva, donde voy es al interés, o intento convencerles del interés que puede tener el tener una plataforma, lo que se llama una plataforma SMART, es decir, una plataforma horizontal, un conjunto de productos, de herramientas, hacia los cuales volcar los datos y que sirvan para procesar esos datos, unificarlos, cocinarlos y ponerlos a disposición de la utilidad de negocio, la primera es la diapositiva que les mostraba, es decir, las necesidades, los indicadores, las utilidades que puede tener en cada uno de los ámbitos, bien sea en el ámbito del agua, del turismo, de los residuos, de la seguridad ciudadana, de medio ambiente, de calidad del aire. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero la cuestión es que debemos tener una serie de herramientas comunes con las cuales poder procesar esos datos, ¿no? Y estos verticales, estos bloques verticales que vemos aquí, pues en definitiva, ¿qué serán pues aplicaciones o sistemas orientados a una temática en particular. Por ejemplo, como comentaban antes mis compañeros, pues a deducir la afluencia de las personas en determinadas calles, que eso puede tener muchas implicaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, ¿no? Un vertical de estos, por simplificarlo, lo que es al final son una serie de casos de uso que se montan en base a unas fuentes de datos. Y a partir de, con esos casos de uso, esos casos de negocio donde vemos que le podemos sacar una utilidad, pues eso se puede vertebrar pues, a través de informes, de mapas, de cuadros de mando, de indicadores, como veíamos antes, desde luego de analítica avanzada, de modelos predictivos que acaben dándonos información y con la que a lo mejor retroalimentar una serie de acciones automáticas que actúen sobre los propios orígenes, ¿no? Por ejemplo, poner o no poner el riego en función en los jardines, en función de la meteorología, en función de un montón de variables, ¿no? Y todos estos verticales, todas estas utilidades se van a soportar encima de esa plataforma Smart que estaba contando, ¿no? Esa plataforma Smart se alimenta de datos, pero los datos no siempre tienen que venir de sensores. Aquí hemos visto ejemplos con sensores. Es una de las partes en las que más foco siempre se hace cuando se habla de Smart Cities. Es importante, claro que sí, pero no siempre todo se arregla con sensores. Lo importante no son los sensores, lo importante son los datos. Lo importante es tener la información, que puede venir de sensores, desde luego, pero también puede venir de sistemas de información. Y la administración pública tenéis un gran activo en información. Los expedientes, las licencias de obras, licencias de actividad. Hay un montón de información que estáis manejando y que está seguramente escondida, sin ser plenamente aprovechada, ¿no? Bueno, pues ese es el petróleo que deberíamos empezar a intentar buscar. Les voy a poner algunos ejemplos. Son solo ejemplos. Alguno de ellos, pues ya Unai y Íñigo nos ha mostrado, pero yo les voy a poner algún otro ejemplo casi en modelo cine, ¿no? Lo que importa no son los ejemplos que yo le ponga, lo que importa es
Lo que ustedes en su ámbito de competencia, en su trabajo, en el día a día, seguro que están pensando en 2 o 3 problemas que pueden tener, 2 o 3 necesidades que le vendría bien tener, información que no saben exactamente cómo sacarla o que necesitan predecir algo que les sería de mucha utilidad y no tienen cómo. Bueno, esos son realmente los ejemplos que importan, los que ustedes tienen en su cabeza y yo no, ¿vale? Lo otro está, es decir, la tecnología existe, la tecnología se puede aplicar y se podrán acabar haciendo esos proyectos. Será una cuestión de horas o de mayor o menor dificultad, pero lo que intento transmitirles es que vayan pensando en esos ejemplos porque seguro que se le ocurrirán cosas interesantes. Algunos que les traigo. Temas sobre el ciclo del agua, sobre el funcionamiento de las estaciones depuradoras de agua, de las depuradoras de los residuos, o sea, de las aguas residuales. Esto supone normalmente grandes ahorros energéticos y ahorros económicos en químicos en función de la sensorización que se hace a las entradas, de las predicciones de consumos, se pueden conseguir grandes resultados. También cada vez más se aplican sistemas de realidad aumentada, modelos inmersivos, para combinar la información que nosotros podamos estar capturando con pues la visión en remoto de una planta, por ejemplo, ¿no? Esto también es muy habitual. E incluso hacer lo que se llama un gemelo digital, es decir, simulaciones sobre situaciones para poder hacer luego tomar decisiones sobre la realidad, ¿no? Bueno, hablaron también al principio de Smart, del alumbrado inteligente, ¿no? Que no solo va de cambiar bombillas, sino que también va de hacer un mejor uso de la energía y también de aprovechar los puntos de iluminación con otros propósitos, temas de confort interior, temperatura, calidad del aire y sobre todo también temas de flujo de personas. Cada vez más el análisis inteligente de imágenes se utiliza en muchísimas aplicaciones dentro de las ciudades y cada una de estas variables no es simplemente contar personas por contarlas, tiene una utilidad práctica dentro de las ciudades para distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, los temas de aparcamiento inteligente, que también son muy importantes cada vez más en las ciudades congestionadas, en las que muchos coches empiezan a dar vueltas buscando aparcamiento, ¿no? Y que se pueden resolver tanto con sensores físicos como con cámaras, ¿no? Temas de movilidad interior, de enrutado en interiores, temas de seguridad, objeto abandonado, terrorismo, defensa perimetral de infraestructuras críticas, análisis de territorio, es decir, cómo, por ejemplo, cambian las cosas si yo el próximo equipamiento, pues por ejemplo la próxima piscina o la próxima pista de tenis la coloco en un determinado sitio o en otro, ¿no? Es decir, cómo modifico la distribución de la población entre esos servicios. Desde luego también temas orientados a la recogida de residuos, a la detección de vandalismo, a la detección de comportamientos incívicos para perseguirlos, temas de visualización en 3 dimensiones de la realidad en las ciudades, en tiempo real, con datos en tiempo real que pueden estar siendo obtenidos en cada momento de distintos sensores. Esto muchas veces proporciona herramientas a la toma de decisiones muy poderosas, ¿no? Que la combinación visual de información es algo en lo que los seres humanos somos muy buenos, ¿no? Temas de conservación de patrimonio, otra vez experiencias inmersivas, sobre todo orientadas a turismo, que es algo que también se potencia mucho hoy en día, ¿no? Lo que se llama destinos turísticos inteligentes. Monitorización de edificios. Las ciudades, pues al final hay muchísimos edificios privados, pero también hay muchísimos edificios públicos, ¿no? Y la utilización inteligente de estos edificios públicos también nos puede proporcionar grandes ahorros, ¿no? Como comentábamos antes, nosotros, por ejemplo, también tenemos experiencia en puertos, donde es una pequeña ciudad en miniatura y tiene también casos de aplicación muy útiles, muy interesantes, ¿no? Y muchos más. O sea, como ven, hemos hecho un recorrido por un montón de ejemplos, sin pararnos en uno concreto, pero, repito, los que importan son los que ustedes a lo mejor están teniendo ahora mismo en su cabeza, ¿no? Joder, no podría resolver a lo mejor yo este problema, ¿no? Bueno, pues 2 pinceladas para terminar.
Lo primero, piensen en el problema que piensen en que sea un problema sostenible. Es decir, que la solución pueda tener una sostenibilidad en el tiempo, un retorno económico, un ahorro de costes, algo. Porque abordar un proyecto que supone una inversión, sobre todo si hablamos de sensórica, que al final acaba habiendo implantación de cacharrería por las ciudades, ¿no? Pues tenemos que pensar en el mantenimiento de todos esos equipamientos, tenemos que pensar en el mantenimiento del software y todo eso cuesta dinero. Y al final, la forma en la que tenemos de hacer sostenibles todos estos sistemas es por el ahorro que conseguimos, ¿no? También pensemos que la ciudad no es un ente aislado, sino que es un sistema complejo que está interconectado. Dentro de la ciudad hay muchas cosas que se interconectan. La movilidad en las distintas modalidades que puede tener, por ejemplo, ¿no? O el consumo eléctrico, el consumo de agua, cómo impacta en otras variables que tenemos nosotros a lo mejor en la red de captación o en la red de distribución de esos suministros hacia la ciudadanía, pero también incluso unas ciudades con otras. Cada vez más tenemos que pensar en que el ciudadano no hace distinciones en su vida diaria entre la frontera entre el pueblo y el pueblo de al lado, ¿no? Con lo cual, al final, bien sea para cooperar o bien sea para compararnos con nuestros vecinos, es de utilidad que puedan ser interconectables las plataformas de datos y los sistemas que nosotros estemos planteando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería contarles, así un poco de general, ¿no? Lo que seguramente me gustaría es que ahora pues, surjan preguntas y que en el debate podamos enriquecer un poco la cuestión. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Diego. Sí, por favor, dejas de compartir. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que nos hemos ido un poco de tiempo, pero realmente creo que la exposición ha sido muy interesante. Nos habéis dado una visión pues, muy amplia y desde diferentes perspectivas de todo lo que tiene que ver con la estrategia de datos, de monitorización, de análisis. Sin más, vamos a pasar a las preguntas que pueda haber. Como hemos comentado antes, podéis hacer las preguntas a cualquiera de las personas que están aquí. Para ello, tenéis dos caminos. O bien levantáis la mano, que será un poco la prioridad que daremos primero a la gente que levante la mano y le daremos paso. Y si otra persona prefiere hacer alguna aportación por el chat, pues puede escribir ahí su pregunta y al final yo las iré leyendo. Si hay alguien que quiere levantar la mano o poner alguna pregunta en el chat. No veo ninguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Alguien que levanta la mano, que es Eduardo. Te permito hablar. Eduardo Picado, perdona. Eduardo, adelante. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto, excelente. Bueno, felicitarlos a todos. Realmente muy interesante esta visión, por lo menos en mi caso, novedosa, ¿verdad? De lo que se está haciendo desde otras latitudes. Incluso en la empresa esta que está en conjunto con otra empresa en Costa Rica, pero qué bueno retroalimentarse, ¿verdad? En el quehacer diario de todas estas nuevas tecnologías, posibilidades que ya están, ¿verdad? No son un futuro irreal o de ciencia ficción, ¿verdad? Sino que ya lo estamos viendo. Y me emociona pensar y saber que esto se puede utilizar o va a mejorar, ¿no? Todo esto, ¿no? Tal vez entiendo muy bien, desde el punto de vista de todos los expositores, entiendo muy bien que ustedes representan empresas que en su momento, me imagino, inician un trabajo basados en un contrato o en algún proyecto específico, ¿no? Que se les asigna o que se define en conjunto, ¿no? Con alguna entidad pública o qué sé yo. Tal vez nada más lo que quería era consultar
tal vez no es para nadie en específico el que quiera contestar, pero ¿de qué forma se podría sumar la variable ciudadana en todas estas aportaciones que ustedes están haciendo, en todas estas soluciones tecnológicas? Yo sé que tienen sensores y que tienen o que pueden tomar datos de lo que ya existe, o ustedes hacen conteos o qué sé yo, en la rama de cada uno. Pero ¿hasta dónde está o dónde se podría introducir o ingresar el aporte ciudadano, el que las personas opinen, el que las personas digan, bueno, es que un número así en frío de que en esta calle pasan 500 personas o 5,000, está bien, ese dato lo dio un sensor, pero bueno, por lo menos a mí, yo no sé si eso será posible, me falta esa parte de verdad que la gente opine, que diga, bueno, es que paso por ahí, pero porque en otras calles son muy peligrosas o no tienen las condiciones, o que se empiece a dar un poquito más de interacción, ¿no? con las personas, la ciudadanía. ¿Será eso posible? Pregunto. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta, porque la pregunta me parece muy buena. En efecto, no son solo sensores y no solo debemos restringirnos a pensar que los datos se capturan con sensor. De hecho, digamos que colocar, vamos a poner por caso, 200 sensores a lo largo de una ciudad a tantos euros o dólares o lo que sea por cada sensor es un desembolso importante, cuando lo que tenemos son miles de ciudadanos distribuidos por la calle y muchas veces con ganas de ayudar a mejorar su propia ciudad, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que nosotros llamamos el concepto de sensor ciudadano, ¿vale? A veces es a través de aplicaciones móviles. Es una cosa muy ubicua hoy en día, que todo el mundo tiene su smartphone y cada vez lo usa más y está dispuesto pues, a sacarle la foto a una papelera rota o a ayudar comunicando cualquier incidencia o cualquier circunstancia sobre su calle, ¿no? A veces son los profesionales, es decir, pues, por ejemplo, los comerciantes de una determinada zona, los que están más interesados y más volcados pues, en que su zona esté limpia, en que su zona sea segura, en que su zona sea más visitada o que tenga una mejor reputación, ¿no? Entonces, el conseguir apalancar las voluntades de los ciudadanos es la clave, de los ciudadanos y de estos comerciantes y de, en general, los actores de la ciudadanía. Es la clave para conseguir a veces un conjunto de datos que sensorizando sería muy complicado de conseguir, o que a lo mejor esos datos, como estabas comentando, pues no siempre serían igual de fiables proporcionados por una máquina que por una persona, ¿no? Obviamente, el hecho de tomar datos de personas también tiene su sesgo y tiene sus propias problemáticas, ¿no? Pero sí que es un excelente complemento a muchos de los casos de negocio que se pueden plantear en una ciudad, ¿vale? La información procedente desde sistemas de información, la información procedente de sensores es muy valiosa, la información procedente de personas es todavía igual de valiosa o más valiosa. Correcto, es como... Excelente, es como darle identidad a esa ciudad inteligente, darle identidad con ciudadanos inteligentes, ¿verdad? Con los aportes. También he de decir que en muchas ciudades que han abordado proyectos de tipo Smart City o similar, no solo se participa a lo mejor por el hecho de que al final se genere una aplicación que utilice un ciudadano, sino que a lo mejor en la propia concepción del proyecto de Smart City pues hay una parte, digamos, de presupuesto participativo o de concurso de ideas o de iniciativas donde pueda haber un espacio también para la participación popular. Muy bien, gracias. No sé si Unai o Íñigo tienes alguna aportación a esta pregunta. No, yo creo que lo ha bajado muy bien. Sí. Vale. Estás muteado, Unai, ¿eh? Vale. Tenemos también la mano levantada por parte de Glenda Arias. Glenda. Buenas tardes, ¿me escucha claro? Perfectamente. Sí, bueno, mi pregunta es para Jesús María. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de la página que ellos tienen, donde viene como la información
de los habitantes en demografía o densidad, etcétera, la parte de los mapas donde se puede devolver o adelantarse con el tiempo. Entonces yo quería saber a qué escala es que ellos trabajan eso y si solo lo hacen para los que son socios o cómo es que lo trabajan o cómo ha sido la confección de toda esa información, porque sí veo que es bastante y me parece bastante interesante. Bueno, encantado por la pregunta. Vamos a ver, esto es, de momento es un diseño de un sistema. Esos datos, evidentemente, nos basamos a modo de ejemplo, ¿eh? Son ejemplos de fuentes de información que ahora mismo están abiertas y que son públicas. En cualquier caso, eso será en un futuro un sistema que se alimentará de información abierta que puedan proveer las propias municipalidades involucradas en el proyecto. No sé si con esto, el nivel al que se bajará a nivel de detalle, bueno, eso ya dependerá de cuál sea el requerimiento final, pero bueno, está más o menos ya acotado y en principio no le vemos mayor problema a lo que es la obtención de la información siempre que tengamos acceso a ella. En realidad son informaciones públicas que ya manejan las municipalidades en general. Puede haber alguna otra que no, que quizás haya que obtener, pero mayormente ya están definidas, ¿eh? Gracias, Jesús Mari. Tenemos un par de preguntas en el chat. Daniel Rojas hace 2 preguntas, igual lanzo las 2 y vais un poco respondiendo. ¿Qué recomendaciones generales podrían dar para la presentación inicial de estas tecnologías dentro de las organizaciones? ¿Cómo convencer y demostrar la utilidad? Principalmente desde un enfoque de retorno de la inversión. Igual vamos a dejarlo aquí, que creo que eso tiene mía, ¿no? ¿Cómo convence el técnico al decisor o decisora sobre que eso es un tema en el cual hay que apostar? Sí, bueno, yo creo que con esta pregunta me siento bastante cómodo porque es precisamente a lo que nos dedicamos, es discutir, ¿de acuerdo? Tenemos la percepción de que en la sociedad la inteligencia artificial está en un punto de abstracción, en un punto bastante subjetivo, donde parece que realmente el valor que aporta en términos numéricos, en términos económicos, no es palpable, no se puede medir, y eso no es así. O sea, hoy en día existen metodologías que bien aplicadas, que bien trazadas, que son metodologías científicas, es decir, que se ha iterado una y otra vez sobre el paradigma de ensayo de error y al final uno casi que puede formular cuál puede ser el retorno de inversión de una inteligencia artificial, se están aplicando, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestras manos está, en las empresas que nos dedicamos a este tipo de aplicar este tipo de tecnologías, en hacer esa pedagogía, ¿no? En hacer realmente creíble la tecnología que estamos aplicando. Porque ciertamente, bueno, desde mi punto de vista, y esto es ya un punto de vista muy personal, creo que se ha escrito demasiado. Hay demasiada literatura, quizás demasiado humo, demasiados fuegos de artificio, que no han ayudado demasiado a aterrizar de lo que realmente es la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en el mundo empresarial. Pero, sin embargo, el otro lado de la moneda nos dicta que actualmente ya, bueno, por lo menos nosotros que somos una empresa chiquitita, estamos aplicando en empresas este tipo de predicciones, optimizadores, planificadores, etcétera, basados en inteligencia artificial, y es medible. Es medible cuánto más se puede llegar a ganar en términos monetarios gracias a la aplicación de la inteligencia artificial, cuánto menos se puede llegar a gastar gracias a la optimización de ciertos procesos de fabricación, etcétera, gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Hay metodologías para medir. Entonces, se trata de alguna manera de aterrizar esas metodologías de medición y explicarlas a la ciudadanía para que realmente vean el valor que aporta la inteligencia artificial, ¿vale? Porque si no, seguiremos en esa burbuja subjetiva donde la inteligencia artificial casi que parece magia, cuando no lo es, cuando realmente es ciencia, ¿vale? Y los resultados en ciencia se miden.
Y actualmente las empresas, las consultorías de negocio que nos dedicamos a definir estrategias de datos y ayudar a las empresas a crecer gracias a una buena estrategia y un buen diseño de la explotación del dato, estamos midiendo el impacto y luego se ve que esa medición, con un grado de tolerancia, evidentemente, es bastante preciso. ¿De acuerdo? Estamos en ese punto. Aprovecho para invitaros a visitar nuestra página porque ahí regalamos una calculadora justo para esto. Una calculadora digital donde tú te imaginas una posible inteligencia artificial que impacta de manera crítica en tu negocio, le metes una serie de números y la propia calculadora te calcula el retorno a la inversión y te calcula cuánto puedes llegar a ganar o cuánto puedes dejar de perder gracias a la aplicación de una posible inteligencia artificial. Y es una manera de demostrar que realmente esto ya se está midiendo. Perfecto. Daniel también preguntaba por qué fuentes de datos abiertos existen para que puedan ser utilizadas en procesos urbanos, cómo acceder a los datos. Bueno, esta me la pillo yo si queréis. Vale. A ver, depende un poco de la filosofía de apertura o no que haya en cada lugar. Por ejemplo, aquí en Europa hay legislación incluso sobre información que los gobiernos y las municipalidades y las distintas administraciones públicas están obligados a publicar, ¿no? Y a publicar de una determinada manera para que sean procesables, ¿no? Entonces, esa legislación aquí en particular en Europa nos lo pone más fácil, ¿no? Que hay información respecto a presupuesto, respecto a calidad del aire, respecto a pues temas de los organigramas políticos, demografía, un montón de indicadores socioeconómicos que tienen que ser publicados, ¿no? De hecho, recientemente la Unión Europea está trabajando en una legislación todavía que le da una vuelta de tuerca a esto para conseguir que todas las administraciones a nivel europeo tengan todavía un mayor nivel de transparencia en este sentido, ¿no? Pero independientemente de la legislación o el punto de partida de cada país, lo que sí es cierto es que la administración pública dispone de muchísima información que no está explotando y que no es sensible, que puede publicarse. Pues desde información relativa, por ejemplo, a las actividades económicas que se van abriendo en cada una de las zonas de la ciudad, y eso nos puede dar un mapa socioeconómico muy, muy detallado, ayudar a emprendedores a saber dónde colocar su siguiente negocio. Yo que sé, si esta zona está colapsada de talleres mecánicos, pues yo no voy a colocar mi taller mecánico ahí porque voy a competir con 50 más, ¿no? Hay un montón de información que, como la administración pública tiene, digamos, el deber de procesar todas las solicitudes de los ciudadanos respecto a, pues eso, obras, actividades económicas, licencias, las infraestructuras, la movilidad. Todo eso pasa por la administración pública, pues entonces ahí existe muchísima información que poder explotar. Y no olvidemos de que además tiene un gran valor. Es decir, que a veces se exponga de forma abierta no significa que tenga que ser siempre gratuita o que no genere valor. Al contrario, no siempre toda la información tiene que ser gratuita. Hay entidades, tanto públicas como privadas, que están facturando por ciertos conjuntos de datos que están vendiendo para su aprovechamiento, porque saben que tienen un potencial económico importante. Y del mismo modo, pues también hay dinamización, es decir, hay generación de negocio en base a el hecho de ceder esos datos para su utilización por terceros emprendedores que cogen esos datos y luego los aprovechan para generar aplicaciones, ¿no? Pues un ejemplo podría ser, ligándolo un poco al caso que planteaban antes de mis compañeros sobre el control de personas, pues decía Unai que se le añadían ahí una serie de variables, ¿no? Que los eventos que se producen en una ciudad pueden ser relevantes. Bueno, los eventos, la meteorología y otras 17 cosas más que pueden estar pasando en la ciudad y que pueden tener importancia, ¿no? Bueno, pues muchas de esas informaciones están en algún lado y seguramente no son nada sensible que no se pueda obtener. Aquí hemos tenido experiencias de todo tipo, de
convenios de colaboración entre administraciones públicas o entre entidades para poder ceder datos directamente o acceder a datos. Y hemos tenido incluso casos en los cuales a lo mejor no había una forma de acceder, digamos, programáticamente a esos datos, y lo que se hacen son, bueno, pues lo que se llaman mashups de scrappers a través de la web, ¿no? De poder tener, digamos, robots informatizados que lo que hacen es, pues, el trabajo de irse a una página web, leer cierta información, extraerla, interpretarla, tabularla y con eso después hacer cosas, ¿no? Mire, todo tipo de información que está publicada en la web de algún modo es una potencial fuente de información, obviamente respetando los derechos de autoría, los permisos oportunos y demás, ¿no? Gracias. Jesús Mari tenía que dar un comentario para hacer también. Sí, bueno, era un poco complementar lo que ha dicho Diego y lo que le comentaba antes a Glenda por complementar un poquito más. Vamos a ver, nosotros realmente en esa información no estamos generando información nueva, es básicamente información que ya está y además no es incluso en información, en este caso como estamos hablando hoy, vinculada a la inteligencia artificial y a la sensórica, sino que es información incluso más básica de gestión, es decir, de información de gestión que se puede obtener de las municipalidades en diferentes ámbitos, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la equidad y la inclusión, en el ámbito de la prosperidad y la evolución económica, en el ámbito de la vivienda, etcétera, para generar indicadores que permitan hacer el seguimiento, la evaluación de las políticas y de los planes y tomar mejores medidas de acuerdo a eso que comentaba Diego al principio, ¿no?, de su presentación. Y es que lo primero que hay que fijarse es qué es lo que queremos para la ciudadanía, cuáles son los objetivos concretos y tangibles que perseguimos. Y para eso es fundamental manejar información. Pero vamos, que no, intentando responder mejor a la pregunta de Glenda, no estamos inventando información. Realmente la información está incluso en la gestión de las municipalidades o de los cantones. Lo que sucede es que a veces no se utiliza o no se es consciente de para qué puede servir, ¿eh? Y eso es un poco lo que tratamos de aportar con los sistemas de gestión. Gracias, Jesús Mari. Estamos un poco fuera de tiempo, pero hay una última pregunta que quería lanzar Euken, me parece. Y estás muteado, Euken, ¿eh? Estás apagado, Euken. Sí, perdonad. Era una pregunta que quería orientarla sobre todo hacia Unai y hacia Íñigo. Es decir, ¿qué grado de tolerancia o cuándo vamos a alcanzar un grado de tolerancia y fiabilidad suficiente para realmente poder vincular la reducción de costes en los servicios públicos? Me explico. A veces, cuando descubrimos, o los que vamos descubriendo poco a poco, este enorme universo de la explotación de datos, apasionantes por otras partes, luchamos a veces con otros servicios municipales que son muy reacios realmente, por supuesto, a toda la explotación de datos, etcétera. Pero me gustaría poneros un ejemplo. Es decir, ¿cuándo vamos a poder sacar, por ejemplo, un pliego de condiciones a una contrata de limpieza, vinculando realmente a una analítica predictiva, en la cual yo vaya al departamento oportuno del ayuntamiento, le diga, mire, tengo el ciclo de funcionamiento de limpieza en función de un perfil de usuario medio, y como sé que van a ser 10.000, 15.000, 30.000, usted tiene que sacar una contrata por este precio perfectamente ajustada? Te hablo de la seguridad, te hablo de la movilidad, te hablo, pues no sé, en el caso, por ejemplo, ya de aspectos más económicos, pues no sé, de compra agrupada de energía. Vosotros habéis estado verdaderamente midiendo qué fiabilidad me da en este momento los datos que nos podéis aportar para ir en una subasta, en este momento al mercado energético, para decir, mañana necesito tanto, ¿no? O yo qué sé, o que puedas orientar y dirigir, por ejemplo, al sector comercial, ¿no? En el planteamiento de decir, oiga, mire, ustedes tienen que, digamos, despojarse de parte de los trabajadores que tienen y, sin embargo, incrementarlos en otros momentos del día o hasta la apertura, ¿no? O sea, cuando vemos todas estas opciones y posibilidades, a mí siempre me queda la pregunta, ¿esto para cuándo? Sí. Íñigo. Sí, es verdad que, bueno, implementados bien, reducción de gastos y, como has dicho, ajustar muy bien a diferentes necesidades que haya. Eso es. Pero bueno, hay una fase de investigación, digo, de experimentos, investigación, y cuando investigas, pues
también fallas, ¿no? Entonces, según quien quiera apostar, claro, hay un periodo de apostar, igual no es un retorno de inversión rápido y claro, ahí según el ayuntamiento o el gestor o el interés, pues ahí está limitado. ¿Cuánto se investiga? Bueno, igual esto a nivel de Estado, a ver si se investigase más, igual pues se obtendrían los mejores resultados y mayor implementación de estos sistemas para hacer, pues eso es más a medida, ¿no? Todos los servicios, como has dicho, pues más a medida, más custom y sí, pero no sé, yo creo que está en manos del político de turno, no sé, pero bueno, ya iremos en esa dirección, yo creo, iremos en esa dirección porque sí, esa es, sí, o sea, eso es, sí. Bueno, Eugen, permíteme complementar esta parte porque esto lo he vivido ya con algún cliente, ¿no? Es decir, por un lado las contratas son a veces colaboradoras y a veces reacias a dejarse inspeccionar, ¿no? Porque se les fiscaliza, claro, y no les gusta. Entonces, a veces tienen miedo de ser transparentes con sus datos. Y esa es una de las primeras resistencias que hay que vencer desde el lado político, como decía Íñigo. Claro que es un tema también político, ¿no? Y también de pez grande, pez chico. Es decir, a veces las municipalidades tampoco tienen el poder de poder imponer en un pliego de condiciones según qué cosas a los grandes licitadores que juegan en determinados sectores, como puede ser el de la limpieza, ¿no? Es un ejemplo muy claro porque son los contratos más grandes, ¿no? Pero sí que es cierto que todo empieza por medir. Es decir, cuando mido la situación previa y tengo los datos porque son míos, y eso sí que tendré derecho a pedirlo, es decir, soy el ayuntamiento, tengo derecho a pedir que los datos reviertan en mí. ¿Vale? Cuando empiezo a medir las cosas y revierten los datos en mí, empiezo a formar mi histórico. Cuando tengo un buen histórico, que es uno de los temas que Íñigo sacaba en su exposición, ¿no? El hecho de tener series históricas insuficientes, a lo mejor para sacar patrones a largo plazo, ¿no? Cuando tengo una serie histórica suficientemente detallada, podré hacer analítica avanzada suficientemente precisa. Y cuando puedo hacer analítica suficientemente precisa, puedo vincularlo a los KPIs que le tengo a ese adjudicatario, ¿no? En definitiva, lo primero es medir, lo primero es ingestar datos, tener datos sobre eso y luego actuar en consecuencia con ese histórico de datos. Y por el camino, antes de tener incluso esa inteligencia artificial tan precisa de la que estábamos hablando, no olvidemos que igualmente la municipalidad, el ayuntamiento, la entidad pública, tendrá en sus manos igualmente vincular a lo mejor ciertos factores económicos a esos KPIs, que es un paso intermedio muy importante también, ¿no? Es decir, no solo que yo ya te dé el dato guisado y que tú te tengas que ajustar a él, sino el hecho simplemente de decir, oye, mira, tú vienes teniendo una trayectoria, yo tengo unos objetivos, acércate a mis objetivos, cuanto más te acerques tú a mis objetivos, los dos ganaremos más. Si tú no te acercas a mis objetivos, no ganarás tanto. Muy bien, gracias, Diego. Yo creo que estamos bastante fuera de tiempo. Yo creo que si os parece, Sofía, haces el cierre y... Sí, claro. Bueno, primero que todo agradecerles a los expositores. Les agradecemos muchísimo compartir las experiencias que han tenido ustedes desde sus diferentes ámbitos. Si bien Costa Rica también hemos avanzado y hemos hecho muchas cosas, sabemos que hay muchas propuestas en muchísimas partes. Sin embargo, pues desde el proyecto MUEVE y la misión que nos da la Unión Europea es poder compartir estas experiencias que tienen desde, en este caso, desde ciudades hermanas como San Sebastián, que compartieron muchas experiencias de San Sebastián, y experiencias europeas que pues para nosotros nos generan bastante aprendizaje y pues yo sé que para todas y todos los participantes también. Les agradecemos muchísimo, la verdad que todo el aporte que nos han dado y obviamente a Eugen y Joseba que siempre nos montan estos programas de capacitación de bastante calidad.
Para todas las demás personas que han estado participando y siguiendo los webinars, nos faltan algunos más de temas bastante interesantes. Hoy este era el último que teníamos sobre el tema de ciudades inteligentes, digamos, sobre Smart Cities. Ya vamos a cambiar de temas y tal vez, Joseba, no sé si cuenta rapidito cuál es el próximo Mañana tema. mañana prepararemos ya el flyer y también la posibilidad de inscribirse. Tendremos el jueves que viene, hablaremos de movilidad ciclista, de lo que tiene que ver con bicicarriles desde el punto de vista de construcción, diseño y también desde el punto de vista de la percepción, digamos, ciudadana. El siguiente jueves hablaremos de planificación y lo que tiene que ver con la movilidad Perdona, Joseba, sostenible. perdona. Sí. El jueves que viene también incorporaremos, creo que a propuesta vuestra, y porque yo también lo habíamos planteado, una asociación de aquí, de San Sebastián, con casi 30 años de experiencia, que se denomina Calapié, y que lleva sobre todo impulsando y siendo también reivindicativa de cara a la administración en lo que puede ser la ejecución y despliegue de nuestras ciclovías o nuestros bidegorris, ¿no? Perdona, Joseba. Sí, no, perfecto. Sí. Luego tendremos el tema de peatonalización y la experiencia del modelo Supermanzanas, que es un modelo también muy interesante. La siguiente hablaremos de la perspectiva de género aplicada a la sostenibilidad y a la movilidad sostenible. Luego el siguiente será sobre el tema de cómo conseguir patrocinios y cómo conseguir involucrar, digamos, también actores privados también en este tipo de proyectos. Y el último tiene que ver sobre los planes de energía y clima, que son pues, uno también de los elementos que con todo el tema de esta emergencia climática pues está empezando a haber en muchas ciudades planificación orientada a tener una hoja de ruta clara para mitigar y para adaptarse a esta realidad. Entonces mañana prepararemos, hemos acabado justamente hoy de cerrar alguno de los que nos faltaba alguna persona y mañana te os pasaremos la información para que la podáis difundir ya desde el programa. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos. Disculpen que nos pasamos un poquito, pero parece que el tema apasiona. Entonces, bueno, espero que haya sido de provecho. Les estaremos compartiendo las presentaciones y demás contactos. Que tengan bonita tarde.